Hay algo que Rusia necesita para lanzar una guerra moderna: ver, detectar y controlar. Y Ucrania acaba de intentar golpear precisamente esas tres cosas en uno de los territorios más importantes para el Kremlin: Crimea. Durante el 22 de agosto y la noche del 22 al 23, las fuerzas ucranianas atacaron varias instalaciones militares rusas en la península ocupada. Pero entre todos los objetivos hay tres que llaman especialmente la atención: un radar ST-68, una instalación utilizada para almacenar y lanzar drones navales y una estación terrestre empleada para controlar drones de ataque. Y esto es importante porque no estamos hablando simplemente de destruir otro depósito. Ucrania está intentando atacar la infraestructura que permite a Rusia detectar amenazas, operar drones y proyectar su capacidad militar. Según el Estado Mayor ucraniano, en Chornomorsk fue alcanzado un lugar utilizado por las fuerzas rusas para almacenar y lanzar vehículos de superficie no tripulados, es decir, drones navales capaces de operar en el Mar Negro. Y aquí aparece la primera pieza de este ataque. Rusia no necesita únicamente barcos de guerra para mantener presión sobre el Mar Negro. Los sistemas no tripulados permiten realizar operaciones a distancia, vigilar determinadas zonas y atacar sin poner directamente en riesgo a una tripulación. Por eso, destruir o dañar la infraestructura donde estos sistemas se almacenan y preparan significa golpear una parte de la cadena antes incluso de que esos drones lleguen al agua. Pero lo más interesante es que Ucrania no se quedó ahí. En la misma zona de Chornomorsk también fue atacada una estación terrestre de retransmisión utilizada para controlar drones Geran y Gerbera. Y esta parte puede ser todavía más importante de lo que parece. Porque cuando hablamos de drones de ataque muchas veces imaginamos únicamente el aparato que vuela hacia su objetivo, pero detrás de cada operación existe una infraestructura, comunicaciones, operadores, estaciones de control y sistemas que permiten mantener el vínculo con el dron. Golpear esa infraestructura significa intentar cortar una parte de los llamados nervios de la guerra de drones rusa. Y aquí hay un detalle que hace que la operación sea todavía más llamativa. Mientras Ucrania atacaba esa infraestructura de drones, también golpeaba un radar ruso ST-68 en Yevpatoria. El radar es, en términos muy sencillos, uno de los ojos de una red de defensa. Su función es detectar y seguir objetivos aéreos. Por eso, cuando Ucrania consigue alcanzar este tipo de instalaciones, no está buscando únicamente provocar una explosión. Está intentando reducir la capacidad rusa para saber qué ocurre en el cielo alrededor de sus posiciones. Y aquí aparece el patrón que debemos observar. Un objetivo relacionado con drones navales, otro relacionado con el control de drones aéreos y un radar. Tres elementos diferentes pero conectados por una misma lógica: reducir la capacidad rusa para detectar, controlar y lanzar sistemas no tripulados. Por supuesto, hay que mantener una cautela importante. El Estado Mayor ucraniano ha informado de los ataques, pero también ha señalado que la magnitud de los daños y sus consecuencias todavía están siendo confirmadas. Por tanto, no podemos afirmar que estos sistemas hayan sido completamente destruidos ni calcular todavía cuánto tiempo estarán fuera de servicio. Pero incluso con esa cautela, el tipo de objetivo seleccionado resulta significativo, porque Crimea se ha convertido durante esta guerra en mucho más que un territorio ocupado. Para Moscú, la península es una plataforma militar estratégica. Desde allí, Rusia puede mantener sistemas de vigilancia, infraestructura naval, aviación, defensa aérea y diferentes capacidades destinadas a apoyar sus operaciones contra Ucrania. Y precisamente por eso, Ucrania lleva tiempo intentando convertir Crimea en un territorio cada vez más difícil para las fuerzas rusas. No se trata necesariamente de un único ataque espectacular. Se trata de una campaña, radar tras radar, depósito tras depósito, centro de control tras centro de control. Y cuando estos ataques se producen repetidamente, la pregunta deja de ser solamente cuánto material ha destruido Ucrania en una operación concreta. La pregunta pasa a ser cuánto puede deteriorarse con el tiempo toda la arquitectura militar rusa desplegada en la península. Y aquí encontramos otra cuestión fundamental. Rusia continúa dependiendo enormemente de los drones para mantener su capacidad de ataque a larga distancia. Ucrania ha conseguido convertir estos sistemas en una amenaza permanente para ciudades e infraestructura ucranianas.
Por eso golpear los lugares desde los que son, en este caso estos drones son almacenados, controlan o preparan, pueden tener un efecto mucho más amplio que la destrucción física de una determinada instalación. Si Rusia tiene que proteger cada vez más puntos de lanzamiento, estaciones de retransmisión, radares y centros logísticos, también tiene que dispersar recursos para defenderlos. Y eso crea un problema, porque cada sistema de defensa aérea colocado para proteger una instalación concreta es un sistema que no puede estar simultáneamente en otro lugar. Cada instalación que necesita protección consume personal. Cada depósito que debe ocultarse obliga a modificar la logística. Y cada radar que pueda, en este caso, quedar fuera de servicio puede abrir una nueva vulnerabilidad. Esto es precisamente lo que convierte a estos ataques en algo más interesante que una simple sucesión de explosiones. Ucrania está intentando atacar la infraestructura que hace posible la guerra rusa, y eso conecta directamente con una cuestión todavía mayor. El presidente Volodymyr Zelensky ha advertido que Rusia podría llegar a producir hasta 1.300 misiles balísticos al año, que hablaremos de ese tema más adelante. Si Rusia aumenta su capacidad de producción de armas, Ucrania necesita encontrar formas de dificultar que esas armas lleguen al campo de batalla y sobre todo reducir las capacidades que permiten emplearlas eficazmente. Y ahí es donde la estrategia de golpear radares, centros de control y plataformas de drones adquiere todavía más relevancia. Porque no basta con preguntarse cuántos misiles o drones pueden fabricar Rusia. También hay que preguntarse qué capacidad tiene para utilizarlos, proteger sus instalaciones y mantener operativa toda la red que conecta sensores, operadores, lanzadores y unidades de combate. Y Crimea vuelve a aparecer en el centro de esta ecuación. Lo ocurrido durante estas últimas horas no significa que Rusia haya perdido su capacidad militar en la península. Sería exagerado afirmarlo, pero sí demuestra algo mucho más concreto. Ucrania continúa encontrando objetivos dentro de una zona que Moscú considera esencial para su estrategia militar. Y lo está haciendo atacando precisamente componentes que sobre el papel deberían estar protegidos por una de las redes militares más importantes de Rusia. El resultado final de estos ataques todavía está por determinar, pero hay una pregunta que queda abierta y que será mucho más importante de cara a las próximas semanas. ¿Cuántos radares, estaciones de control, instalaciones de drones y centros logísticos puede perder Rusia antes de que empiece a notar una reducción real de su capacidad para operar desde Crimea? Porque si Ucrania consigue mantener esta presión, el problema para Putin no será una única instalación destruida. Será algo mucho más difícil de solucionar. Una infraestructura militar cada vez más expuesta, obligada a esconderse, desplazarse y defenderse constantemente. Y en una guerra de desgaste, cuando el enemigo empieza a obligarte a gastar recursos simplemente para proteger los sistemas con los que intentas atacar, cada golpe empieza a tener un efecto que va mucho más allá del lugar donde cayó el misil o el dron. Y eso es precisamente lo que Ucrania parece estar intentando conseguir en Crimea. No solamente golpear a Rusia, sino hacer que cada vez le resulte más difícil ver, controlar y atacar. Bueno, señores, tremendo golpe el del día de hoy en Crimea. Y bueno, pues como Rusia quería guerra, pues ahora la tiene en su territorio. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.